Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la novena o a las novenas jornadas de investigación en artes de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Carolina Parra y yo voy a ser la moderadora de este panel, bueno, de esta mesa, de la mesa 2. Mi formación, básicamente, cuento con una maestría en artes y medios digitales de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, y mi formación de grado es en diseño gráfico y artes visuales por la Universidad de Costa Rica. Actualmente soy docente de la Escuela de Estudios Generales de esta misma universidad en el área de artes. Así que muy bienvenidos para esta mesa, la mesa 2, que tiene como temática artes, educación y pensamiento. El orden dispuesto para hoy sería, primeramente, Miguel Alonso Bonhaven, de la Universidad Complutense de Madrid, quien estará con su ponencia, la cual inicia con una pregunta: ¿cómo registrar las variaciones de una manifestación? Seguidamente seguimos con Alejandro Casales Navarrete, de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, cuya ponencia sería la inmersividad en las artes y la educación. Finalmente, estaríamos escuchando a José Luis Cuenca Moncada, de la Universidad Politécnica de Valencia, con su ponencia El arte en la era digital: un marco teórico para la implementación de las artes electrónicas en la educación artística. Así que, sin más, como ya mencionaba Bertol y el equipo técnico de las jornadas, tenemos 15 minutos. Trataremos de que nos restringamos a ese tiempo para que también tengamos un espacio para compartir al final de las 3 ponencias. Yo y el equipo les vamos a dar un aviso en todo caso, y me doy el derecho de presentar a nuestro primer ponente. Miguel Alonso Bonhaven es investigador postdoctoral en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, director del proyecto Mediaclastia e Imagomaquia, visuales y disruptivas subalternas del videoactivismo, el cine experimental y el net art. Editor de ñawi, arte, diseño, comunicación, autor de 70 artículos en revistas científicas indexadas en WS5 y Scopus. Adelante, Miguel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Nada, voy a compartir pantalla para rápidamente. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno. Bien, primeramente, bueno, comentaros que esta es una pequeña investigación en ciernes, no es parte de un capítulo de un libro que estoy escribiendo sobre prácticas videoactivistas, y digamos que estos son como unos pequeños apuntes, ¿no?, que quiero compartir aquí con vosotros, ¿no? Esta pregunta siempre me ha resultado interesante, ¿no? Cómo registrar los movimientos, ¿no?, las variaciones que hay dentro de una manifestación cuando hay una pugna, ¿no?, entre las fuerzas policiales y los manifestantes. Bueno, esta pequeña investigación está encuadrada, está contextualizada en las movilizaciones que hubo en el paro nacional de Colombia, en el primer paro que hubo del 21 de noviembre del 2019 al 21 de febrero de 2020, donde hubo un conjunto de movilizaciones donde se reivindicaban, entre otras cosas, bueno, una crítica a las reformas tributarias y laborales del gobierno del presidente Iván Duque, una crítica también al incumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, el asesinato de líderes sociales y de líderes de las FARC reinsertados, asuntos de corrupción. Bueno, este paro nacional de Ecuador tuvo, digamos, una segunda parte que tuvo siquiera más potencia en 2021, como sabéis, donde también, bueno, se reivindicaban cuestiones similares, ¿no? Reformas similares, ¿no? Como sería tener una renta básica,
la matrícula gratuita para los universitarios y criticaban también pues, los diferentes incumplimientos de los acuerdos de paz. Digamos que el paro nacional de Ecuador está enclavado, articulado con un conjunto de movilizaciones que hay desde 2019, sobre todo en Chile, en Ecuador, en Colombia. Hay un conjunto de movilizaciones contra los diferentes paquetazos neoliberales, ¿no? Las diferentes reformas neoliberales que dieron lugar a manifestaciones sumamente violentas. Bueno, ante digamos, esta situación de caos, ¿no? De incertidumbre, a la hora de mostrar en los medios de comunicación, a la hora de mostrar estas movilizaciones, había, claro, la mayor parte, tanto en Chile como en Ecuador, pero también en Colombia, los medios de comunicación dominantes, que están articulados con las élites económicas y, lógicamente, con el Estado, a la hora de dar cuenta de estos acontecimientos, pues evidentemente ocultaban las prácticas represoras y violentas de la policía y situaban siempre el foco en los momentos de vandalismo de la movilización social, ¿no? Caracol Noticias, por ejemplo, yo me he revisado un montón de noticias y el enfoque siempre es el mismo, ¿no? Solo salen acciones violentas de los manifestantes con titulares absolutamente sensacionalistas y se invisibiliza el sentido de la lucha, ¿no? Siempre se invisibiliza el relato del otro. Es verdad que los colectivos siempre tienen voz, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, gracias a Internet, es posible siempre construir un contradiscurso, una contravisualidad frente al dominio totalitario de los grandes medios dominantes. En un caso, por ejemplo, está esta pieza del colectivo La Múcura, que sí que visibiliza, ¿no? Contabiliza, ¿no? La violencia, ¿no? Los casos de violencia que hubo en esta movilización. Pero bueno, es en este contexto, en esta lucha, me interesa sobre todo esta lucha de imágenes, esta guerra de imágenes que se da entre los medios dominantes, entre las imágenes de los medios dominantes y las imágenes de los colectivos que se movilizaron durante el paro nacional. De ahí esta pregunta, ¿no? ¿Cómo filmar los movimientos, las variaciones de una manifestación? ¿Cómo fotografiar un estallido social que tiene una variación, ¿no? Una variedad de flujos y de direcciones? Y sobre todo, ¿no? Cómo utilizarlo creativamente estos registros. Claro, evidentemente hay manifestaciones, movilizaciones que están absolutamente reguladas, sobre todo en Europa, pues a la hora de hacer una manifestación tú tienes que pedir un permiso, hay unos horarios de salida y de llegada. Pero los estallidos sociales y los paros nacionales acaecidos en América Latina, Chile, Ecuador, Colombia, evidentemente son manifestaciones más caóticas, más definidas y más fluyentes. Es justamente esa cuestión la que he categorizado aquí con estos palabras que tenemos ahí, ¿no? Las diferentes formas o las diferentes perspectivas que se proyectan en un acontecimiento tan movedizo y tan fluyente como es una movilización de este tipo. Por un lado, en primer lugar, tenemos lo que yo denomino, siguiendo de alguna manera el sistema de categorizaciones que utiliza Gilles Deleuze en sus libros de cine, la imagen-tiempo, la imagen-movimiento, siendo un poco esta manera de trabajar conceptual, yo defino imagen-perspectiva codificada a la imagen de los medios dominantes, ¿no? A estas imágenes construidas por los medios de comunicación dominantes, por la televisión y la prensa hegemónicas, que de alguna manera son los sujetos de la enunciación de estas imágenes, que son la perspectiva de alguna manera del poder, ¿no? De los valores hegemónicos del Estado y del capital. ¿Qué tienen estas? Lo curioso de este tipo de imágenes es que, claro, siempre registra el acontecimiento desde una exterioridad, ¿no? Siempre se sitúan detrás de la línea de los policías, ¿no? Siempre, como escribo ahí, no hay una exterioridad horizontal determinada por el límite de la línea de los policías. Siempre se sitúan detrás de la policía o se sitúan, ¿no? Por medio de drones, se sitúan en esa exterioridad vertical como por fuera del mundo. Entonces, claro, al situarse fuera del caos movedizo, fluyente de la movilización, el resultado siempre es una imagen equilibrada, centralizada, armónica, ordenada. De alguna manera, ese caos, digamos, es codificado o equilibrado por este tipo de imágenes. Esta imagen es una de las imágenes más prototipa de los medios de comunicación dominantes, siempre filmando la movilización desde detrás de los policías. Evidentemente, un periodista que pertenece a un medio de comunicación dominante no va a ser agredido por los policías y, por tanto,
no tiene problema, ¿no? Este operador de cámara o este fotógrafo, desde fuera, podemos decir así, desde el exterior, en tercera persona del singular, registra esas variaciones, ¿no? Pero claro, evidentemente hay una distinción muy clara entre quién filma y lo filmado, ¿no? Porque hay una distancia, ¿no? Hay una distancia muy marcada, ¿no? La imagen que nos dan estos medios siempre es equilibrada, es limpia, es como una imagen clásica, central, frontal, y no hay ni un temblor, a diferencia, como vamos a ver, de los registros que se hacen, lógicamente, en el interior de una manifestación, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En el caso de este documental, que es un medio, o sea, no es un medio tampoco, este documental, por ejemplo, es un medio que está, es un medio más o menos, es un medio dominante, pero que bueno, que está un poco en parte del estallido, pero aún así, evidentemente, los periodistas que pertenecen a un medio normalmente no son agredidos por la policía. Hay una secuencia en este documental, tenemos ahí algunas imágenes que dan cuenta de esta secuencia, como en un principio tenemos la línea de policías perfectamente dibujada, están tranquilamente los manifestantes y de repente empieza a haber violencia, se empieza a desatar la violencia. Y en ese momento vemos que los fotógrafos cruzan la línea de policía sin ningún problema y se sitúan detrás a hacer los registros, ¿no? Entonces, claro, evidentemente está claro que los periodistas se sitúan detrás de la línea para evitar el fuego cruzado y registrar imágenes más equilibradas, más cuadriculadas. Imágenes como estas otras tomas televisivas cenitales de los drones, donde también al situarse en este más allá del mundo, en esta suerte de mirada de Dios, ¿no? Esta mirada como objetiva más allá del mundo, pues nos da estas imágenes, ¿no? Ahí estamos viendo una línea de policía que se está desplazando hacia esa maraña caótica de manifestantes. Pero al situarse en ese fuera del mundo, en esa mirada de Dios, parece que, o sea, de alguna manera como se deshumaniza, ¿no? Lo que está aconteciendo. Sobre estas cuestiones, ¿no? De la imagen cenital hay un texto de Egito Steyer muy interesante en Los condenados de la pantalla, hablando de Google Maps o Desertó también, que habla de estas imágenes cenitales y dice que el placer de ver el conjunto, de dominar, de totalizar, ¿no? De situarse en esa mirada de Dios, evidentemente es parte integral de este tipo de imágenes. Bueno, a diferencia de estas imágenes de los medios de comunicación dominantes, hay otro tipo de imágenes perspectivas que se hacen en el interior de la manifestación, pero cuando no hay una acción violenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí una imagen de un artista colombiano, Luis Carlos Vélez, que hizo un proyecto donde en la línea de policial, en la línea de policías, unas chicas hacían como unas danzas y demás y hacían unos registros fotográficos. Estas imágenes, a diferencia de las anteriores, están hechas desde dentro, ¿no? Estamos viendo de frente a los policías. Siempre se hacen desde dentro de la movilización. Claro, a diferencia de la última categoría de la que vamos a hablar, que es la imagen perspectiva fluyente, que es la que hace los registros que se hacen desde cuando hay un gesto de violencia, estas fotografías son equilibradas. Son equilibradas, pero bueno, en cualquier momento puede haber un acto policial, o sea, una contraofensiva también de los propios manifestantes y desbaratarse esa presunta quietud. Otro caso de imagen perspectivas en vías de descodificación, los llamo en vías de descodificación porque parece que hay equilibrio en esta imagen, pero en cualquier momento puede venir el desequilibrio porque puede iniciarse la violencia, ¿no? Además de este ejercicio de Luis Carlos Vélez, me interesa este trabajo, este registro de del grupo de voguing que se Pixies, ¿no? Un grupo de activistas voguing que empiezan a hacer voguing delante de la línea policial y empiezan a desequilibrarla de algún modo. Son imágenes también donde la persona que está registrando está un poco en movimiento y de alguna manera se puede ver que evidentemente no hay violencia, ¿no? La están de alguna manera como tratando de apartar del lugar, pero no hay una violencia explícita, ¿no? Lo que sí que están haciendo de alguna manera es tratar de romper la línea policial a través de ese baile. Pero las imágenes que me interesan y lo que sería la base del proyecto que quiero llevar a cabo son estas imágenes, lo que he definido la imagen perspectiva fluyente.
que es una imagen desde el interior como las anteriores, pero es una imagen ya movediza, es una imagen donde el cuerpo del camarógrafo, o el movimiento del cuerpo del manifestante está articulado, conectado con la cámara, que a su vez se conecta con el caos, con los movimientos que hay en la movilización. La imagen, esta imagen perspectiva fluyente, por tanto, es la que la que construyen los activistas desde su corporalidad, ¿no? Que están situados en el interior del acontecimiento y, por tanto, cuando hay un ataque de la policía, se generan este tipo de imágenes tendentes casi a la abstracción, ¿no? Como temblorosas, como dinámicas, ¿no? Parecen como entre Stan Brakhage y Jackson Pollock, ¿no? Son así como imágenes un poco caóticas. Evidentemente, estas imágenes son imágenes, de alguna manera, imágenes sujetadas al cuerpo, ¿no? Quien está registrando esas imágenes es un manifestante, no es alguien que está fuera, como un periodista de los medios hegemónicos que puede registrar las cosas de una manera equilibrada, ¿no? Sino que bueno, escribimos ahí desde unas coordenadas un poco delesianas, ¿no? Escribo ahí que el flujo del cuerpo cámara de los operadores se acopla con el flujo del cuerpo manifestación. Ambos son flujos imprevisibles y dinámicos, porque el manifestante, claro, cuando hay una carga policial y todo el mundo corre para todas las direcciones, evidentemente no hay una fijeza, el cuerpo cámara no se queda fijo y centralizado como en las imágenes anteriores, ¿no? Lo que tenemos son imágenes descentralizadas, ¿no? Absolutamente sin rumbo, sin destino, sin norte, sur, este y oeste, ¿no? Imágenes en desequilibrio. Voy a poneros, aunque sea un segundito, nada, 15 segundos de estas imágenes para para que tengamos un poco idea de lo que estoy hablando. A ver, vamos allá. Mirad, en este documental hay un registro, ¿no? En muchos documentales hay registros de este tipo, ¿no? De estas imágenes perspectivas fluyentes, ¿no? Aquí lo tenemos. Es una imagen en primera persona, caótica, ¿no? De un ataque, ¿no? Vemos que va... Bueno, hay muchas imágenes, muchos fragmentitos en este documental de este tipo. Entonces, claro, una vez que hice esta pequeña categorización, que ya digo, esto es un work in progress, es algo que está muy en ciernes, esto que estoy aquí mostrando hoy, no es algo que esté como muy avanzado, ni mucho menos. Sí que me interesa mucho esta cuestión, ¿no? De cómo el cuerpo cámara se engancha con el cuerpo manifestación y hay un temblor absoluto, ¿no? Porque claro, esto es un poco la cosa esta de estar dentro del sistema, es decir, el manifestante está dentro del sistema de la manifestación, dentro de ese caos, y evidentemente está bailando dentro de ese caos. Hay una indistinción entre quien filma y lo filmado, a diferencia de, evidentemente, los medios de comunicación dominantes, que hay una distancia astronómica entre lo filmado y el filmador. De ahí, claro, la pregunta que me hacía, y es la pregunta que me lanza al proyecto que estoy por hacer, ¿no? ¿Cómo utilizar creativamente estos registros, ¿no? Que me resultan muy interesantes, ¿no? Esas imágenes temblorosas, abstractas, dinámicas. ¿A quién se las devolvemos estas imágenes? Que era una pregunta que se hacía Jean-Luc Godard cuando hizo un documental de la Revolución Palestina, y de repente el grupo con el que estuvo filmando en 1970 murieron todos, ¿no? Y ya dejó de hacer el documental porque dice, no tenía quien devolverle las imágenes. Claro, ¿a quién les devolvemos estas imágenes tan interesantes? Que yo creo que son las imágenes reales de una movilización o la expresión plástica, ¿no? Entonces, estoy tratando de trabajar, todavía evidentemente no tengo claro por dónde ir, pero sí que estoy pensando en hacer algún tipo no sé si como de exposición pública en las zonas, ¿no? Donde estos hechos se hayan grabado, a poder hacer algún tipo de proyección pública, etcétera. Pero bueno, ya digo que esto es o sea, la Miguel, presentación de acuerdo, ¿sí? no, agradecemos mucho que nos compartas este proceso. Yo creo que es un punto de partida para una investigación muy rica. Me quedo con algunas palabras interesantes sobre la exterioridad y sobre lo que es el registro del cuerpo en la manifestación y creo que va a dar de qué hablar ahora al final.
Por asuntos de tiempo tenemos que Sí, dar sí. espacio al Aquí siguiente, queda, aquí a la está. siguiente persona de la Era la mesa, última ficha, era la última pregunta, como veis, de la pero investigación. nos quedamos con estas preguntas muy interesantes sobre cómo se llamaba esta ponencia, cómo registrar las variaciones en una manifestación. Adelante, Alejandro Casales, expongo un poco su trayectoria. Alejandro Casales Navarrete, de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Alejandro Casales es un doctorante en ciencias y artes, cultiva las artes visuales y sonoras junto con la investigación educativa. Ha presentado su obra visual sonora mixta e inmersiva en festivales en el mundo. Es un activo promotor de la cultura contemporánea, desarrollándose como creativo, gestor, docente y director artístico. Lo dejamos con la ponencia de la inmersividad en las artes y la educación. Adelante, Alejandro. Gracias, muchas gracias. Primero, pues bueno, gracias a todo el equipo de estas jornadas de la Universidad de Costa Rica. Voy a compartir mi pantalla. Bien, aquí la ven, ¿verdad? Y bueno, voy a apagar mi cámara para no interferir en la señal. Bien, esta ponencia lleva por título La inmersividad en las artes y la educación. Y bueno, a manera de introducción, crear una experiencia inmersiva implica generar un espacio perceptivo con una narrativa que puede tener distintas estrategias de interacción y dirección. Sus tecnologías difieren en la capacidad para estimular los sentidos, así como su escala, aforo, maniobrabilidad y portabilidad. Si se agregan las tecnologías que pueden aprovecharse para el beneficio de las artes y la educación del siglo XXI, se pueden ubicar aquellas que permiten la implementación de procesos no formales en salas de exhibición. Se sumarían las tecnologías para el beneficio de la educación que se ubican como aquellas que permiten crear entornos de aprendizajes con distintos niveles de formalidad. Entre estos se encuentran los contenidos en las escuelas, universidades, salas de museos y los planetarios. En este contexto, se mostrará una perspectiva sobre las tecnologías que coadyuvan al estudio profundo de las artes y de la educación, así como los procesos que permiten su preservación. Se expondrá la definición de cada tecnología y entre estas se encuentran las técnicas visuales que se transmiten mediante el video, imagen digital, electrografía y literatura, las técnicas de modificación del sonido como la electroacústica, las técnicas de percepción corporal como la realidad virtual, mixta y aumentada. Los componentes del proceso de búsqueda que se implementaron para esta ponencia consistieron en la combinación de fuentes teóricas de la computación, diseño, filosofía y psicología, en conjunto de sus referentes empíricos y fuentes documentales. La finalidad es mostrar una perspectiva transdisciplinaria que busca enriquecer la comprensión del fenómeno inmersivo para la educación actual. Bien, ahora, el concepto de tecnologías inmersivas que se va a exponer se creó específicamente para comprender un conjunto de técnicas que permiten crear fenómenos sensoriales en uno o más sentidos y con el objetivo de entender la inmersividad. Asimismo, hay que tomar en cuenta que una experiencia inmersiva permite el desarrollo de cada sentido que se involucra, hasta inducir un nivel complejo de concentración. En varios estudios científicos se han encontrado resultados favorables cuando hay interactividad entre más de un sentido, y contrariamente a cuando la interacción se realiza con un solo sentido, es necesario percibir más tiempo e incluso se pueden encontrar limitaciones que deducen solamente ilusiones. Desde una perspectiva fenomenológica, lograr una inmersividad implica anticiparse al entendimiento sin pasar los límites de la sensibilidad. Los kantianos del idealismo trascendental lo ubicaron como el númeno. En la opinión de Maurice Merleau-Ponty, este enfoque no es una conversión irracional, es un análisis intencional de la experiencia. Este lindero de intuición sensible es el estímulo externo primigenio de toda ilusión y cuando se realiza su decodificación, se desencadena el fenómeno inmersivo. Para este caso, este enfoque fenomenológico de la inmersión es una dimensión de la percepción y de una experiencia sensible que siempre va a depender de su artefacto. Ahora, ¿cuáles son los artefactos? Pues bueno, son tecnologías inmersivas que ayudan a la educación y para esta presentación se han categorizado como técnicas visuales, de modificación del sonido y percepción corporal del espacio.
Su desagregación se muestra a continuación. Bueno, ¿cuáles son las técnicas visuales? Son las del video, la imagen digital, la electrografía y la iliteratura. Cada una tiene su línea de estudio y campo de conocimiento. En algunos casos es tan amplio que es posible ubicar su transformación a lo largo de varias décadas. Otras han logrado transformar a la sociedad y la cultura global al crear comunidades de estudio, consumo y desarrollo. En principio, todas estas técnicas hacen uso de la luz. Desde la perspectiva física, es energía electromagnética radiante que cambia con su intensidad, produciendo un estímulo visual. Su radiación se propaga en forma de onda longitudinal que emite partículas. En el contexto psicofísico, dicho fenómeno se comprende como brillantez. Bien, el video es una técnica de grabación, de almacenamiento y reproducción de imágenes continuas por medios electrónicos, análogos y digitales. Los sistemas análogos son de impulso electrónico grabados y almacenados en cinta de plástico magnetizado. Entre sus formatos más conocidos se encuentra la Betacam, VHS, Hi8. Tuvo sus inicios entre 1930 y 1932. Por otro lado, el sistema digital permite grabar y almacenar componentes digitales con cintas magnéticas, medios ópticos, medios informáticos y computadoras. Tuvo sus inicios en la experimentación de los años de 1947 hasta su gran exponenciación industrial de 1986. La ventaja es que no degrada su calidad cuando se crean copias, se puede comprimir, se pueden incluir audio o elementos multimedia hasta transmitirse por la Internet. La ventaja es que puede proyectarse en domos de inmersión de 360 grados con calidades de hasta 160 K. Sus formatos más conocidos van de QuickTime, MPG a Matroska. Y aquí en la pantalla vemos, pues bueno, en la clásica cúpula de 360 grados por 180. Y por el otro lado vemos el alcance más grande que hay con esta tecnología inmersiva, que es el escenario de Sphere en Las Vegas, en Estados Unidos, que tiene la mayor calidad que se puede reunir en una película inmersiva, que es en 16K. Desarrollaron su propia tecnología, tanto de edición y producción. Bien, por otro lado, la imagen digital se compone de una matriz numérica binaria, puede ser estática en bits o píxeles, y entre mayor número puede tener mayor intensidad lumínica. O también puede ser vectorial, es decir, se sustenta en objetos geométricos dependientes definidos por atributos matemáticos de forma, posición y color. Tiene la capacidad de transferirse y reproducirse en soportes digitales e impresos. La electrografía es un conjunto de técnicas de impresión electrostática de imágenes. Devienen de los sistemas de impresión de grabado y los tipos móviles y permite transmitir imágenes por vía telegráfica y reproducirlas en facsímil, fotocopiado, escaneo, hasta combinar otras técnicas como la fotografía. Su gran desarrollo ha permitido la disrupción en los medios digitales para expandir la imagen fija en soportes que anteriormente no se habían utilizado. Acá tenemos un ejemplo del artista Yadigar Assisi. Esta imagen es del muro que se encuentra en Berlín. Y bueno, aquí lo que hace Yadigar es combinar diferentes técnicas entre la fotografía, pintura y electrografía para presentar estas obras panorámicas. Ahora, cabe señalar que la inmersividad que se puede lograr no es exclusiva de una cultura. Es decir, muchos estudiantes de arte consideran que la inmersividad o estos fenómenos devienen propiamente de Europa, pero no. Se han encontrado evidencias en culturas distantes con técnicas divergentes. Por ejemplo, las pinturas de Bonampak de la cultura maya tienen pinturas con esta calidad de perspectiva, bueno, con los motivos de esa época, ¿no? Y a la derecha vemos pues el cineorama, que fue una invención francesa de Raoul Romin. Bien, ahora también si se revisa históricamente cómo el hombre ha utilizado las imágenes, pues bueno, se pueden encontrar diferentes tecnologías que están disponibles a cada tiempo. Y este paradigma no ha cambiado mucho. Los medios de iluminación en pinturas, escenografías, teatro, televisión, cine y hasta sistemas de teleconferencia e interfaz, como la que estamos utilizando, lo predominante es tener el campo de visión de una manera perpendicular. Sin embargo, hay casos especiales, como el caso de los domos, donde la mirada se hace más amplia y los ángulos tienden a extenderse hasta 360 grados. Bien, vamos ahora con la iliteratura, que de manera similar a la electrografía, se asiste de técnicas digitales que se diversifican en formatos de presentación con todo tipo de pantallas y documentos móviles. Esto ha permitido extender la relación de los lectores a múltiples usuarios en distintos lugares en un mismo tiempo. Entre los formatos más representativos se encuentra el PDF, el EPUB, el HTML y aquellos que se asisten de lenguajes de programación de Java, C++, Objective-C
y estos permiten crear imágenes y hojas que conjugan datos, textos de audio y video. Esta forma de reproducción también permite crear bibliotecas digitales que actualmente tienen un uso global. En este contexto, la inmersividad se encuentra en las percepciones intermediales y las infinitas interpretaciones que los textos, en su afán de atribuir algún significado, se encuentran con la metáfora y las éfrasis. Estas nos acercan a un lindero primigenio de la ilusión y en momentos profundos desencadenan una inmersividad. Aunque es una inmersividad básicamente muy especial. Primero voy a tomar en cuenta lo que es la metáfora, que son figuras retóricas donde los sentidos se entrelazan, son comunes en la poesía y también se usan en conversaciones cotidianas. La éfrasis, por su parte, pues es una descripción literaria que deviene de las evocaciones de las imágenes mentales que se perciben mediante uno o más sentidos. No posee una forma gramatical específica que la pueda distinguir de otra descripción literaria. Consecuentemente, puede ser definida solamente en relación a su contenido. Asimismo, es una configuración del lenguaje en patrones formales que definen una representación mental de lo que se percibe, y puede ser real o ficticia. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de modificación del sonido? Son las que atañen al sentido auditivo, y básicamente se definen como técnicas electroacústicas. Primero, no se deben de confundir con el arte sonoro, ni con la cosmática, ni con el paisaje sonoro, debido a que estos son géneros que utilizan técnicas electroacústicas. Más bien son aquellas que convierten la energía eléctrica en acústica y viceversa. Se conforman de dispositivos de altavoces, micrófonos, sensores de vibración sonora y transductores que devienen de fenómenos eléctricos, magnéticos y sus máquinas. Tienen la capacidad de crear un envolvente sonoro inmersivo que puede tener su origen en un sistema cuadrafónico de altavoces hasta más de 64. Sus atribuciones básicas están dadas por indicios monaurales y binaurales. El primero se compone de sonidos con las mismas frecuencias que carecen de sensación espacial, similar a escuchar con un solo oído. Por otra parte, el binaural percibe sonidos con distintas frecuencias que pueden cambiar de frecuencia, tonalidad, movimiento y permiten su ubicación en el espacio. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de percepción corporal y espacial? Básicamente atañen a la percepción áptica y se refieren a las técnicas que pueden crear entornos mixtos que difieren entre el mundo real y virtual, logrando una realidad aumentada o mixta. Se percibe mediante el tacto y el movimiento sinestésico, es decir, la percepción de cada parte del cuerpo en el espacio. Estas técnicas logran una inmersividad inmediata debido a que pueden incluir varios sentidos, permiten la vivencia del cuerpo en un espacio digital que se ha desarrollado con tecnologías digitales. Tienen su origen en los desarrollos de la computación y como ejemplo se encuentra la espada de Damocles, que fue un artefacto que mostraba una ilusión de imágenes tridimensionales fijas, las cuales podían observarse desde cualquier perspectiva mediante el uso de gafas. Su autor, Ivan Sutherland, consideró los estudios psicológicos de la percepción en movimiento, donde las imágenes cambian de lo bidimensional a lo tridimensional por un efecto de profundidad cinética. Sus experimentos ofrecieron una línea de investigación relacionada con lo humano y la máquina, conceptuando por primera vez el espacio virtual. Posteriormente, los ingenieros Milgram y Kishino definieron una realidad aumentada o mixta mediante una taxonomía de pantallas que podían cambiar por medio de gráficos de computadora. Esto se basó en la indagación de brazos robotizados asistidos por una guía visual con monitores de video estéreo. Este sistema lo nombraron Argos por su definición original en inglés, Augmented Reality Through Graphic Overlays in Stereo Video. El sistema combinaba las capacidades humanas de percepción, comprensión y manipulación mediante el cálculo informático, lo que desencadenó su automatización. Otros investigadores en el campo del diseño computacional definieron una taxonomía distinta. Para Clyde Baber, vicepresidente de realidad virtual de Google, y sus ingenieros, se concibió todo esto como computación espacial. Ellos basaron sus ideas en investigaciones de sistemas operativos IBM PC y Mac OS X a través de contenidos para gafas de realidad aumentada y realidad virtual. Aquí hubo una inclusión de acciones humanas sensomotoras, pero no afectivas. De ahí que otros investigadores iniciaran la indagación en experiencias del usuario dentro de un entorno inmersivo. Sin embargo, se han encontrado actualmente con distintas calidades en las diferencias de los dispositivos. A su vez, han ubicado una ampliación del espectro sensible en la realidad mixta que intenta extender las sensaciones de conciencia en los usuarios más allá del mundo físico que les rodea. En este campo de conocimiento, todavía hay pocas investigaciones y evidencias sobre experiencias profundas que permitan evaluar la calidad inmersiva, así como evaluar las tesis que las refuten. Verbigracia, el estrés que se percibe. Esto es la preocupación de una persona que experimenta
una sensación al interpretar e intentar controlar un entorno inmersivo que le induce a realizar acciones afectivas que ponen a prueba sus capacidades sensomotoras en un espacio virtual aumentado o mixto. Pongo aquí en pantalla algunas experiencias pedagógicas que he utilizado con realidad aumentada mediante el uso del programa Hologram. Y bueno, como conclusión, básicamente la inmersividad comprendida como un fenómeno que atañe a los sentidos puede ubicarse en distintos campos del conocimiento, más allá de las tecnologías que se revisaron de las artes. Se ha estudiado en las ciencias de la salud, como las disciplinas de audiología, neurociencia, oftalmología, otorrinolaringología y psicología. En las ciencias sociales se ha estudiado en la antropología, comunicación, economía y pedagogía. En las ciencias naturales, la astronomía y la física. En las ciencias de la computación gráfica, la inteligencia artificial y la programación. Con esto, los artistas que estén estudiando y estén interesados en crear inmersividades deberían de considerar todas las formas posibles de emisión y percepción para estudiarlas, describirlas e interpretarlas. De ser posible, considerar la complejidad social, pues toda experiencia humana depende de las creencias explícitas que promueven las acciones de los sujetos. Esto quiere decir que el sistema social no es simplemente un telón de fondo en el cual se escenifica un problema para implementar un espacio inmersivo. Es la esencia de la complejidad de un problema para el diseño de experiencias perdurables. Esto quiere decir que hay que superar la manipulación que implica crear un interés perceptual y el desarrollo de las emociones en el inmersor. Desde la perspectiva de los estudios cognitivos, todo estado mental cambia con las representaciones mentales que emergen de las experiencias inmersivas. Su contenido ofrece material perceptivo y sensible para la cognición, ya que produce interpretaciones complejas de estímulos aferentes. En dicho momento, hay un intervalo que separa el asombro de la orientación. Justamente este es el momento de la revelación y del paso a la fantasía. Acordes con los expertos en neuropsicología como David Bohm, la fantasía es un movimiento mental único e indivisible, identificado como un pensamiento constructivo. Aquí, la capacidad de discernimiento es una de las cualidades que requieren de pasos creativos, en vez de seguir el desarrollo de una idea preconcebida. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí están las referencias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesantes las dos vertientes que se plantean, desde todas las posibilidades que nos dan las realidades inmersivas a través de medios virtuales en sus diferentes formatos y que también crean, además de un proceso de investigación en el docente y como herramienta pedagógica, futuros nichos de trabajo para los estudiantes en arte, más allá de simplemente temáticas artísticas, sino vinculándonos, porque pues cada vez son más estrechos esos límites, por dicha, entre campos de estudios. Pero también rescato muy interesante que mencionas al final, pues, y vamos ojalá a conversar al final sobre que debe hacerse con un propósito. Y siempre debe haber una idea atrás de una concepción, en nuestro caso, en la Universidad de Costa Rica, humanista. Así que muchísimas gracias por esta ponencia sobre la inmersividad y las artes en la educación. Gracias, Alejandro. Seguimos con José Luis Cuenca Moncada, de la Universidad Politécnica de Valencia. José Luis es un artista e investigador de nuevos medios especializado en el mundo digital, códigos electrónica y aspectos socioculturales contemporáneos. Su trabajo analiza la relación humano-tecnología, identidad, vigilancia y el papel de los nuevos medios en la censura política de la sociedad moderna. José Luis nos va a presentar la ponencia El arte en la era digital, un marco teórico para la implementación de las artes electrónicas en la educación artística. Adelante, José Luis. Bueno, primero buenas tardes con todos. No sé si se escuchará bien. Bien, sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, primero tengo que decirles una pequeña disculpa si es que se llega a colar algún tipo de ruido, que estoy cerca en la oficina y se puede colar algún tipo de ruido. Ya. Bueno, quisiera compartir pantalla, pero no veo la opción de aquí para poder compartir la pantalla. Un momentito, ya, bueno.
Más o menos pueden sí está habilitado el compartir, tal vez explora un poquito ahí si puedes encontrar. sí, un ratito que yo eso sí lo agarro. Vamos a ver. Aprovechamos para recordarles a quienes siguen la transmisión por YouTube, por supuesto, que pueden plantear preguntas en el canal de YouTube y en la página Facebook del IARTE, y nosotros se las transmitiremos a los y las expositores. José Luis se está volviendo a conectar por acá. Ya creo que, ahora sí está, ahora sí creo que va todo. ¿Aló? Sí, se escucha Sí, bien. sí, disculpe, ahora sí. Si está pudiendo compartir, nos avisa. Ya. Buenas tardes, José Luis. Si gusta, podemos nosotros hacer su presentación y usted se dedica a Y por brindar favor, la si exposición. no es mucho, si no es mucha la molestia, Un disculparán que, segundito, con mucho gusto. sí, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y bueno, disculparán por el problema técnico que se ha tenido ahorita. Bueno, Adelante, no hay cuidado. ya. Adelante. Siguiente José Luis. slide, por favor. Hasta el siguiente también. Bueno, este es un poco más o menos la estructura que vamos a seguir en la ponencia que vamos a tratar en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, en la era digital y tecnológica en la que nos encontramos inmersos, el arte ha evolucionado de manera significativa, dando pasos a nuevas formas de expresión y comunicación artística. En un mundo cada vez interconectado, donde las fronteras entre las disciplinas se desvanecen, resulta esencial adoptar un enfoque interdisciplinario que trascienda las divisiones académicas tradicionales. En este contexto, las artes electrónicas en la enseñanza artística se presentan como una oportunidad para explorar nuevas formas de creación y experimentación artística. Reconocemos la creciente relevancia que esta disciplina han adquirido en la escena artística contemporánea y cómo han ampliado las posibilidades de expresividad del arte. Bueno, el propósito de esta ponencia es presentar un marco teórico que permita comprender los fundamentos teóricos y fundamentales y conceptuales, perdón, que respalden la integración de las artes electrónicas en la educación artística. En esta ocasión nos enfocaremos en una aproximación interdisciplinaria experimental donde se busca estimular la exploración creativa, la colaboración y la reflexión crítica. A lo largo de la presentación exploraremos los beneficios educativos que el arte electrónico, la relevancia de un enfoque experimental en el aprendizaje, así como los desafíos y oportunidades que se presentan al integrar estas disciplinas en el programa de estudio. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí estábamos un poco mostrando una serie de obras que ayudan un poco a resaltar lo base conceptual que queremos exponer ahorita, en este momento, pero sería ponerlas al final, si que nos queda un poquito de tiempo, las podemos visualizar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el propósito principal que nos trae ahorita a esta exposición es sobre analizar y evaluar la importancia y el impacto de la integración de las artes electrónicas en la enseñanza artística en el ámbito universitario. Y como objetivo general, de ahí vamos a objetivo más específico, que sería investigar que tienen
sería investigar y analizar los conceptos claves relacionados con las artes electrónicas, incluyendo la relación entre arte y tecnología, el uso de las herramientas, el software especializado y la conexión con los avances científicos y tecnológicos más recientes. Evaluar el impacto de la integración de las artes electrónicas en el desarrollo de habilidades creativas, el fomentar la interdisciplinariedad y la promoción de la innovación en la educación artística. Analizar prácticas y herramientas específicas utilizadas en la integración de las artes electrónicas, incluyendo software, dispositivos y técnicas de creación artística digital. Siguiente, por favor. Bueno, en este pequeño cuadro quisiera lo primero es asentar el término artes electrónicas, porque en otras partes del mundo, tanto en el nivel europeo como aquí en Latinoamérica, en Europa en sí lo llaman media art, otros le llaman aquí también arte digital, otros le llaman artes electrónicas. Y bueno, aquí en este cuadro que fue desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre todo en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, nos muestra más o menos un desglose cómo ellos agrupan y clasifican en sí en ciertos parámetros las nuevas formas de arte que se están desarrollando en la contemporaneidad. Siguiente, por favor. Bueno, las artes electrónicas, también conocidas como arte digital o arte electrónico, son una forma de expresión artística que utiliza tecnología electrónica y digital como medio de creación y presentación. Se basa en el uso de dispositivos electrónicos como software, computadoras y otros tipos de herramientas tecnológicas para producir obras artísticas que exploran una nueva forma de expresión y comunicación. La evolución de las artes electrónicas se remonta a mediados del siglo XX, cuando los artistas comenzaron a experimentar con tecnología electrónica y audiovisual para crear obras. Uno de los momentos claves en la evolución del arte electrónica fue la invención del ordenador, que permitió al artista realizar programas y algoritmos para generar imágenes y sonidos de manera digital. En la década en las décadas siguientes, los artes electrónicos se continuó desarrollándose con el avance tecnológico, con la llegada de la computadora personal y el acceso a Internet, que brindaron nuevas oportunidades de creación y distribución del arte electrónico. Los artistas empezaron a explorar las posibilidades interactivas y participativas de sus obras, involucrando al espectador como parte activa del proceso creativo. Siguiente, por favor. Con el tiempo, las artes electrónicas se han expandido en diversas disciplinas, incluyendo la música electrónica, las instalaciones interactivas, el arte en la realidad virtual y aumentada, la animación digital, entre otras. Estas expresiones artísticas han ido trascendiendo los límites del arte tradicional, fusionando los conceptos con la ciencia, la tecnología y la estética. Hoy en día, las artes electrónicas se han agregado en las escenas artísticas contemporáneas, manifestándose en galerías, museos, festivales y plataformas digitales. Los artistas continúan experimentando y reinventando las posibilidades de esta forma de arte y explorando temas tales como la inteligencia artificial, la interacción humana-computadora y la relación entre el ser humano y la tecnología. Y en este cuadrito, bueno, en esta slide, lo que trataba de representar es cómo en la parte derecha, desde la parte superior, verán los festivales más importantes que en la actualidad existen, que sobre todo por nombrar el arte electrónica, que recién acabó ayer, y que comenzó del 5 al 11 en Austria. Y asimismo como el Festival Volúmenes y el CTM, que son de España y Italia, leía algo más cercano, como son la Bienal de Argentina y FAIL, que es de Brasil. Y bueno, la verdad es que ahora que Ecuador se está comenzando ya a arraigar este tipo de festivales también, que ya, por ejemplo, hay que ser mostrando estos dos tipos de festivales que se están comenzando a
a incentivar aquí a tanto nacional. Siguiente, por favor. Bueno, no, es la siguiente, disculpe. Creo que regresó. No, siguiente, está bien. Siguiente, la siguiente. Sí, ahora por favor. Gracias. Entonces, el arte electrónico y su relevancia en la educación artística radica en la posibilidad de explorar nuevas formas de expresión y comunicación, al funcionar el lenguaje artístico como la tecnología y la ciencia. La interdisciplinariedad se refiere a la convergencia, nos referimos en este caso a la convergencia de distintas disciplinas artísticas, científicas y tecnológicas. Esta fusión de conocimientos permitirá a los nuevos estudiantes desarrollar habilidades técnicas y conceptuales de múltiples campos, fomentando la colaboración y la experimentación creativa. La interdisciplinaridad en la educación artística es esencial para preparar a los futuros artistas para un mundo cada vez interconectado y multidimensional. La experimentación y la creatividad. Las artes electrónicas promueven la experimentación y la creatividad al ofrecer a los estudiantes un amplio abanico de herramientas y técnicas para crear obras innovadoras. La tecnología digital brinda la posibilidad de explorar ideas en proyectos prácticos que desafíen los límites del arte tradicional. Todo esto con una integración tecnológica que permita a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas relevantes en el campo digital, donde aprenderían a utilizar software de diseño, de edición y producción, así como dispositivos electrónicos para crear sus obras. Esta integración tecnológica es esencial para preparar a los alumnos en un entorno artístico profesional que cada vez que utiliza más herramientas digitales. Y sobre todo la importancia de esto es la reflexión crítica. Y sobre el impacto, con el impacto de la tecnología en el arte y la sociedad. Los estudiantes deben considerar las implicaciones éticas, culturales y sociales de la tecnología en su trabajo artístico. Esto los convierte en artistas más conscientes y responsables, capaces de abordar temas contemporáneos relevantes en sus obras, y sobre todo la expresión y comunicación. A través de la interactividad, el arte electrónico invita al espectador a formar parte activa de la experiencia artística. La posibilidad de una comunicación más dinámica y participativa enriquece la relación entre el artista y el público. Siguiente, por favor. Y estos son, bueno, y para mí, para mí serían estos los dos puntos importantes, los que nos llevarían, lo que nos ofrece en sí lo que es el arte electrónico. La experimentación y la creatividad, en donde el acceso a la tecnología digitales y herramientas de diseño amplían las posibilidades creativas, permitiendo a los estudiantes experimentar con nuevas formas de expresión artística, al explorar medios digitales como la animación, la realidad virtual y la música electrónica. Los estudiantes encuentran un lienzo infinito para poder plasmar sus ideas y visiones artísticas. La tecnología digital ofrece las oportunidades para crear obras multimediales e interactivas que trasciendan los límites del arte tradicional, lo que invita a los estudiantes a pensar de manera innovadora y a explorar campos fuera de lo convencional. La estimulación de la creatividad despierta el ingenio y la originalidad de los estudiantes, alentándolos a abordar problemáticas artísticas desde una perspectiva única y personales. La reflexión crítica, al crear obras que exploran temas contemporáneos relacionados con la tecnología, como la inteligencia artificial, la conectividad global, la interacción humano-máquina, los estudiantes se enfrentan a preguntas relevantes sobre la influencia de la tecnología en nuestras vidas y en la forma de expresión artística. Siguiente, por favor. El enfoque experimental, sobre todo el aprendizaje basado en la experiencia, donde los estudiantes aprenden a realizar proyectos prácticos y a experimentar directamente con las tecnologías digitales a través de la experimentación. Los estudiantes desarrollan un conocimiento más profundo de las herramientas y técnicas que se utilizan en el arte electrónico. Al enfrentarse a desafíos reales durante el proceso de creación, los estudiantes adquieren habilidades prácticas y resuelven problemas de manera creativa, lo que enriquece su aprendizaje y les permite crear sus conocimientos
en contextos prácticos. Siguiente, por favor. Esto es una frase que saco de una conversatoria que hubo hace unos años atrás, y me quedo con esta frase que dice que una universidad no está para crear técnicos, sino está para construir a una persona que tiene que generar modelos de pensamiento, de pensar crítico y analítico. Y eso es en sí lo que nos ofrece un poco bueno, en sí las artes. Siguiente, por favor. De ahí, de los desafíos que tenemos, que nos enfrentaríamos con las artes electrónicas, sería el acceso a la tecnología y los recursos. La tecnología puede ser costosa y requiere recursos específicos, lo que puede ser un obstáculo para algunas instituciones educativas con presupuestos limitados. Garantizar el acceso a herramientas y software especializado, así como dispositivos y equipos adecuados, puede ser un desafío para facilitar la práctica y la experimentación en el arte electrónico. La formación de docentes. Los educadores necesitarán una capacitación en el uso de tecnologías digitales y enfoques pedagógicos para integrar de manera efectiva las artes electrónicas en el plan de estudio. La actualización constante. La tecnología avanza rápidamente, lo que implica que los planes de estudio y las prácticas pedagógicas deben actualizarse de manera constante para reflejar las últimas tecnologías y avances en el campo del arte electrónico, bueno, en sí de la tecnología. Esto puede ser un desafío logístico y de planificación para las instituciones educativas. Tenemos otros desafíos como la desigualdad en el acceso digital y la saturación de la información, por la cantidad abrumadora de información y recursos disponibles en línea, puede dificultar a los estudiantes que encuentren fuentes de calidad y relevantes para su aprendizaje, por lo que los educadores deberían guiar a los estudiantes en la búsqueda de información confiable y valiosa. Siguiente, por favor. En sí, entonces, para generar un poco bueno, y para concluir esta ponencia, en la que se ha delineado de manera exhaustiva un marco integral para la implementación de la educación artística, también se ha establecido una creciente relevancia en el panorama artístico contemporáneo. Hemos explorado los beneficios educativos que ofrece el arte electrónico y cómo su integración brindará una oportunidad sin paralelo para el estímulo de la creatividad, la colaboración interdisciplinaria y la reflexión crítica en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Si bien es innegable que esta integración de las artes electrónicas presenta desafíos como el acceso a la tecnología y recursos, la capacitación de docentes y la constante actualización de los contenidos, es crucial resaltar que los beneficios resultantes superan ampliamente estos obstáculos, pero los frutos de esta fusión disciplinaria justifican plenamente el esfuerzo dedicado a su exitosa implementación. La apertura a la interdisciplinaridad y la actuación constante de avances son fundamentales para asegurar que los futuros artistas estén debidamente equipados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario artístico contemporáneo. Bueno, y por última instancia, una efectiva implementación de las artes electrónicas en la educación artística constituiría un puente entre el pasado, presente y el futuro del arte, preservando la esencia de la creatividad humana mientras nos impulsa hacia el horizonte incierto de las posibilidades tecnológicas. Muchas gracias y disculpen un poquito ahí está la bibliografía que hemos utilizado un poco para poder conceptualizar la idea para la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. José Luis nos presentó una ponencia sobre el arte en la era digital, un marco teórico para la implementación de las artes electrónicas en la educación artística. Muy interesante, José Luis, cómo planteas cómo estamos en un panorama cada vez más interconectado, donde los límites entre disciplinas se disipan, que ya lo venimos hablando en las ponencias anteriores, y cómo fusionar el arte, la ciencia y la tecnología
también presenta propuestas de muchísima más participación y activación en el espectador, que también implica desafíos e inequidad, pero que también se pueden proyectar con low-tech, high-tech, depende cómo se quiera implementar, pero que no es algo que podemos obviar, es algo que tenemos que ir integrando en los programas de estudio y en la formación artística. Yo les agradezco a los tres ponentes y a partir de ahora abrimos un espacio para las preguntas. Tal vez Bertolt nos dice si el público tiene alguna pregunta por ahí formulada. Por ahora en YouTube no hay ninguna pregunta. Podemos darle la oportunidad al público. Igual yo quisiera hacer el comentario que varias de las ponencias que han presentado, bueno, varios no, las tres de hecho que estaban presentando acá, Alejandro, Miguel y José Luis, cuando estábamos reunidos la comisión de organizadora, ¿verdad? Carolina que está ahí también recordará, estábamos diciendo que lástima que técnicamente resultaba complicado hacer la mesa híbrida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Miguel hubiese perfectamente cabido en las exposiciones que están desarrollándose hoy en la mañana de gente de Costa Rica que está desarrollando trabajos, digamos, rompedores conceptualmente, como que él está desarrollando, o la cuestión de la interactividad que presentó ahorita Alejandro, me parece que fue Alejandro, ¿verdad? El de la interactividad, que esta mañana teníamos una expositora en la Universidad Nacional de Costa Rica que trabaja teatro e interactividad, ¿verdad? En un laboratorio que tiene esta universidad también aquí en Costa Rica. Voy a revisar el YouTube. También está el espacio de diálogo si quisieran los que estamos acá en esta sesión Zoom plantear preguntas, como es el caso de Nadia, que es expositora mañana, me parece, pero está aprovechando el enlace y está por acá, ¿verdad? Y Bueno, tiene una Carolina. participación, aquí está, por aquí levantando la mano. Sí, yo quería como un poco, me parece muy interesante porque son temas completamente diferentes y hablan de esta conectividad del ser humano, ¿no? Entonces, lo que me quedó como resonando fue mucho lo de Miguel, ¿no? La violencia de lo real, es decir, cómo tú vives un fenómeno entre la fuerza y la opresión, entre la policía y el oprimido en una manifestación. Pero es un hecho de lo real que sucede en el instante, ¿no? Es un hecho real en el instante, irrepetible, o sea, no se repite más que por el hecho de tener un dispositivo que graba y después al espectador le deja observar la violencia de lo real a través de esa expectación, ¿no? Y, y hacía como un contraste en lo que dice Alejandro, que es en cambio los sistemas inmersivos, en donde tú te creas como fenómeno una realidad paralela tridimensional, en donde el sujeto está inmerso para hacer como reconstrucciones que veo, ¿no? O visto, reconstrucciones históricas del pasado, o ver, por ejemplo, obras pictóricas de diferentes artistas como Van Gogh o Frida Kahlo, que se han hecho algunos dispositivos inmersivos, ¿no? Pero es una creación completamente del ser humano. Entonces, ¿cómo? Yo les preguntaría a los dos, ¿cómo mediamos estos dos fenómenos entre lo humano que nos pasa en lo real y que expectamos y en esta realidad virtual creada por el ser humano? Entonces, no sé, ahí. Bueno, yo si quieres me animo a contestarte por empezar a charlar, ¿no? Y a tejer ya hilos, ¿no? Y los comunes, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Que la palabra circule y que compartamos un poco. Yo fíjate lo que te digo, a medida que lo que estás diciendo es verdad, que es como la huella de lo real, esa huella vibrante, ¿no? Temblorosa de las movilizaciones, pero por otro lado hay todo un sistema de codificaciones o sea, hoy justamente estaba viendo un documental del estallido de Chile, donde, o sea, los propios policías organizan toda una coreografía teatral brutal para incendiar supermercados, para hacerse fotos como, es decir, no nos podemos imaginar
el teatro mediático que se monta en torno a las movilizaciones. Es decir, con el objetivo de criminalizar la protesta, los propios policías hacen unas acciones teatrales que no nos creemos, que parecen reales, pero en el fondo son como performance, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, claro, es el registro es parte también un poco de... O sea, es verdad que ese registro tiene esa pureza, ¿no? De lo real, del instante que decías tú, de ese instante irrepetible, pero el problema es dónde situar, que era lo que planteé aquí, dónde situar esas imágenes, ¿no? En qué lugar, en qué espacio, ¿no? Porque tenemos enfrente esas imágenes hipercodificadas de los medios de comunicación dominantes que tienen casi todas las pantallas. ¿Cuál es el lugar, el modesto lugar de estas imágenes que vibran, ¿no? Pero sí, bueno, habría mucho que hablar de estos temas, pero en fin. Sí, un poco porque la violencia del cuerpo social oprimido y de las cosas súper fuertes que han pasado. Tú haces una rememoración de la dictadura de Chile, o sea, con el golpe de Estado que se dio en Chile y lo que pasó con Allende. Y, y entonces lo que sucede es eso, que está invisibilizándose al individuo dentro de una sociedad y dando más poder al opresor, en este caso a la fuerza, e incluso combinada con los medios, ¿no? Más hegemónicos, si quieres tú. Así es, ¿no? Así es, y se está viviendo, o sea, yo también tengo algún trabajo, yo he estado trabajando 7 años en Ecuador y tengo algunos trabajos también del paro nacional de Ecuador, que es también brutal, ¿no? Como, o sea, toda la represión que hubo y cómo los medios, hay un medio que se llama Wambra, ahí en Ecuador, que hicieron en streaming toda la movilización, que eso es alucinante, es decir, eso es algo bueno, yo soy muy crítico con las nuevas tecnologías, pero que una manifestación pueda transmitirse en streaming es alucinante, ¿no? Es alucinante. Y que puedas encima interactuar y decir, bueno, pues me animo, voy a dejar el mundo digital y me animo y salgo a la movilización. Es alucinante, ¿no? Todo esto. Sentido es bien fuerte porque de las movilizaciones se hizo un informe ante, digamos, de una comisión de la justicia y la verdad en Ecuador, con más de 300 testimonios de gente que fue vulnerada en sus derechos y que ahora por todo el sistema hegemónico de los medios de comunicación, de quien está en el poder político, simplemente es como si no hubiera pasado. Entonces también estas virtualidades, digamos, estos dispositivos nos permiten como hacer recordar lo que pasó, porque la memoria Total. es que se pierde, parece que no hubiera pasado nada y pasó. Y pasa rápido, o sea, parece, porque en el momento, en esas semanas de los paros y demás, parece lo más importante de lo más importante, pero a medida que caen los meses siguientes, las cosas se sepultan más rápido de lo que nos imaginamos. Esa es una de las grandes luchas que tenemos que afrontar, la lucha de la memoria, de que no nos invisibilicen La y nos huella, silencien. la huella de lo mediático y de lo provisional de todo esto, claro que sí. Creo que Alejandro también podía hacer una intervención hacia la pregunta que Nadia nos lanza y Bertol, seguidamente. Tengo una pregunta de YouTube ahí, pero es también Sí, para Miguel. Entonces, mejor primero que Alejandro haga su respuesta a la pregunta su de cierre Nadia y aquí, sí. después la pregunta, sí, y cerramos ahí. Bien, Nadia, muchas gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Y bueno, yo difiero en dos cosas. Primero, sobre las obras que mencionaste o los autores, como las obras, los espectáculos inmersivos que actualmente se venden a nombre de Frida Kahlo y este tipo de artistas, difiero mucho en ese tipo de producciones porque lo que hacen es exponer espectáculos fuera del contexto real en el cual se crearon sus obras. Por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, eran obras con la técnica de pintura de caballete, en formatos muy pequeños, o sea, la escala visual de esas obras son pequeñas. Y cuando agarra a un artista y escanea esas imágenes, las digitaliza y las empieza a proyectar a gran escala, lo que hace es presentarnos una obra deformada que ya no está en el contexto original. Hay una manipulación de la imagen
que no pretende extender la realidad objetiva del autor, sino lo que hace es extender masivamente un espectáculo que solamente busca generar recursos económicos. No se me hacen buenas obras ni buenas propuestas porque hay artistas que actualmente trabajan con esos espacios inmersivos en las escalas adecuadas. Y cuando entra alguien a experimentar esas obras que están bien diseñadas, están bien estructuradas, las experiencias son reales. Y a eso me refería al final de mi ponencia, cuando quise decir que cuando pensamos en obras inmersivas, hay que pensar que hay un sistema social y que este no es simplemente un telón de fondo en el cual se va a escenificar un problema para implementar un espacio inmersivo. Realmente es la esencia de la complejidad de un problema para el diseño de experiencias inmersivas que deben de ser perdurables. Esto quiere decir que hay que superar la manipulación que implica crear el interés perceptual en el desarrollo de las emociones del inversor. Y va muy de la mano con lo que expuso Alfonso, que es reflexionar sobre la manipulación o, como dicen los comunicólogos, en la posverdad, que son esas ideas que se difunden en diferentes medios, que están básicamente para crear estímulos emotivos y generar cambios en las emociones de las personas masivamente. Y no están concretamente a decirnos una situación más ética, o sea, crean su propia verdad manipulada y lamentablemente son parte del contexto que vivimos en Latinoamérica, que es una violencia normalizada, ¿no? Que a veces la gente no lo percibe, ya vive en un ambiente de esa naturaleza y cualquier situación de manipulación visual o discursiva lo ven como algo normal, ¿no? Eso es una situación bien compleja que hay que considerar desde la parte de las artes como superar esa manipulación porque lo que debemos de crear es un interés perceptual pues con alguna calidad ética, ¿no? Y también puse en ejemplo en la exposición pues algo del trabajo que hace Jade Garazizi, que él lo que hace es utilizar técnicas de fotografía, pintura y electrografía, pero con vistas panorámicas de sucesos históricos de Europa. Ya de Garazizi no lo ubicamos en Latinoamérica, pues porque básicamente es un autor de Centro Europa, o sea, expone solamente en Alemania, en algunos lugares de Francia y Centro de Europa. Extrañamente nos llega algo de él. Aquí nos llegan los espectáculos comerciales como de Van Gogh, Dalí, Frida Kahlo, Inmersiva, y todos esos autores que son, como dije hace un rato, pues bueno, pues son manipulaciones fuera del contexto real y fuera de la escala en la cual se diseñaron las obras. De hecho, yo me opongo a ese tipo de inmersividad. Aunque hay que considerar que actualmente a Salvador Dalí le acaban de inaugurar un museo muy, muy interesante en la ciudad de Miami, en Florida. Y este museo sí se diseñó con obras en un nuevo formato inmersivo. Es otra cosa distinta que, bueno, sale de los formatos que Dalí utilizaba en su tiempo, ¿no? Bien, retomando, ¿cómo puede servirte la inmersividad? Pues bueno, te recomiendo revisar allá de Garazizi, utiliza la perspectiva, las técnicas digitales y utiliza los contextos históricos de Europa y pinta las escenografías con estos panoramas de una calidad impresionante y que logran dar una muestra de cómo se vivía en esa época, cómo se percibían ciertos momentos históricos de Europa, que, pues, que así sí nos trata de mostrar en sus obras. Tal vez, Alejandro, yo no comparto contigo un tema, ¿no? Perdón, Que creo que es el Nadia, sujeto. Ajá. Nadia, es que, digamos, la siguiente pregunta para que nos dé tiempo, porque a las Ay, 3 ya solo digo comienza una otra. cosita, solo una Está bien. cosita. Sí, Me sí, parece ok. que es importantísimo resaltar la individualidad y la impronta personal de los artistas en otras épocas que son referentes históricos. No comparto mucho contigo el cambio de formato, porque el cine, por ejemplo, ya es un lenguaje que se ve en pantalla grande y que si vamos y tú tomas una fotografía de un plano de dos personas, de 35 milímetros, es decir, el tamaño de la imagen es amplificado como lenguaje en lo visual. Entonces eso me parece que es uno de los aciertos de todos estos dispositivos inmersivos porque se amplifica la imagen tanto como el cine y nos permite ver un contexto histórico reconstruido en el presente sobre un artista
que es un referente internacional, porque si no tendrías que ir, digamos, a ver las obras. Hay una obra de Frida en el Museo de Malva en Argentina y supongo que en Nadia, perdón, México, pero para la claro, siguiente pregunta, es que a las 3 ya comenzamos con la siguiente ya, mesa. y solamente cerrar esto. Entonces, me parece que sí, creo que como medio se debe utilizar para una mayor participación social y no se vuelva una cosa comercial. En eso sí, sí concuerdo, ¿no? Por un valor de una entrada. Pero me parece que también es una posibilidad de llegar con todo este dispositivo histórico sobre un artista relevante a diferentes ciudades, ¿no? Como una Sí, forma de... Nadia, te agradecemos la participación y creo que ha creado una gran conversación. Bertol, por favor, nos compartís la pregunta. Sí, comparto la pregunta que fue colocada en YouTube por parte de Pablo Bonilla, que me parece que es el moderador en la siguiente mesa, justamente, que es una pregunta para Miguel Alfonso: ¿cómo abordar la imagen de estas manifestaciones bajo el riesgo de no estetizarlas? Sobre todo me preguntaba por el riesgo de crear categorías que lleven a ello, o si consideras que se puede generar un nuevo tipo de estilización desde la subversión o la disidencia. Eso es lo que plantea Pablo, que bueno, es subdirector del Es IARTE. tema para una mesa nueva. Sí, sí, exactamente. Bueno, si Miguel Alfonso se va a quedar por acá y Pablo es el moderador de la siguiente mesa, no, creo que Pablo es el moderador de la siguiente mesa, o ¿quién modera la siguiente mesa? Así justamente es Pablo, entonces podrían hasta conversar sobre eso ahorita en la sesión de preguntas de la siguiente mesa. Estoy pensando también que Carolina creo que tiene que retirarse, ¿verdad? Sí, yo debo retirarme. Cierro con una idea muy general que las tres ponencias de hoy tienen elementos significativamente poderosos, sobre todo de movilización. Y creo que están habladas desde un lugar, desde la ética que hemos señalado, desde nuevas propuestas. Imagino incluso una experiencia inmersiva desde la mirada de adentro de la manifestación, como habla Miguel, y creo que se podrían hacer interconexiones muy importantes, igual como ya nos dice también José Luis. Este tipo de conversaciones vinieron para quedarse y tenemos que activarlas, pero desde nuestros contextos, no desde la mirada de picada de los drones, como decía Miguel, o desde el discurso hegemónico, sino desde adentro, ¿verdad? Crear desde adentro con tecnologías, con un discurso ético y humanista. Y con esto cierro. Muchísimas gracias, muy interesante. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos dentro de 5 minutos y Miguel Alfonso se va a quedar por acá. Aquí está Pablo Bonilla, ¿verdad? Hola. Hizo la pregunta. Claro, o sea, es que yo estoy en España ahora mismo, son las 11 de la noche, ya tengo al bebé acostado, me tengo que ir ya en breve a dormir. Y la pregunta es muy buena, claro. Es una cosa que a mí me preocupa mucho, toda la cuestión de estetizar esto. Pero claro, una cosa es el problema de la estetización de la imagen, y otra cuestión, si he entendido bien la pregunta, el asunto de utilizar como muchas categorías. Claro, las categorías no estetizan, o sea, una categoría está hecha para tratar de pensar una problemática, ¿no? Es verdad que las categorías, estos nombres así, quedan como muy pedantes, y es verdad pero una cosa es la categoría, que es el concepto para pensar una imagen, y otra cosa es el asunto de la estetización, que es justamente un poco por donde va un poco la crítica de este trabajito, que ya te digo, es un trabajito en ciernes, ¿no? Que las imágenes periodísticas son súper formales y súper estéticas, y estas otras son más abruptas. Habrá que profundizar, o sea, claro, hay muchos matices, ¿no? Porque también tiene su estética, ¿no? Es que, claro, el asunto este de la estetización de la política y la politización de la estética, evidentemente se han escrito libros y libros, es súper complejo y es un tema que da para mucho debate y mucha tensión. Pero bueno, ahí lo dejo, Pablo. Un gusto conoceros por aquí y nada, seguimos en contacto. Tenemos ahí los mails y nada, yo dirijo una revista de arte por si alguien se quiere animar a escribir, que se llama Ñahui, está en Ecuador, así que estáis invitadísimos a escribir. Muchísimas gracias, Miguel.